Bienvenidos a todos y a todas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Bien, hoy estoy aquí para anunciaros una nueva colección de cuentos. En este caso serán cuentos de aventuras. Cuentos de aventuras donde hoy he seleccionado un relato del gran escritor inglés Jack London, titulado El burlado. Mirad, de Jack London tenéis unos cuantos relatos aquí en el canal que después, tanto en las pantallas finales como en las tarjetas de descripción, como también abajo en el comentario descriptivo del vídeo, os dejaré los enlaces a dichos vídeos de Jack London, que si alguien no los ha escuchado, os aseguro que os encantarán. Bueno, deciros solamente que el relato de hoy trata o está ambientado en un campo de torturas. Un campo de torturas donde el personaje principal, un cazador de pieles, pues nos cuenta un poco su vida, cómo ha llegado hasta allí y qué tiene que hacer o qué va a hacer para tratar de no ser torturado, quizás convenciendo al jefe. Ya veremos. Espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El burlado. Era el final. Shubienkov había recorrido un largo camino de horror y amargura como una paloma que volvía a casa, hacia las capitales de Europa, y aquí, más lejos que nunca, en la América rusa, acababa el sendero. Estaba sentado en la nieve, con los brazos atados a la espalda, esperando la tortura. Miró con curiosidad a un enorme cosaco tumbado en la nieve, gimiendo de dolor que tenía ante él. Los hombres habían acabado con el gigante y se lo entregaron a las mujeres. Los gritos del hombre atestiguaban que ellas excedían en crueldad a los hombres. Shubienkov miró y se estremeció. No tenía miedo a morir. Había arriesgado demasiado su vida en el duro camino que iba desde Varsovia a Nulato, para estremecerse ante el simple hecho de morir. Pero se oponía a la tortura. Ofendía su espíritu. Y esta ofensa, a su vez, no se debía al dolor que tenía que soportar, sino al triste espectáculo que el dolor hacía de él. Sabía que rezaría y rogaría y suplicaría como Iván y los otros que le habían precedido. No sería nada agradable. Morir valiente y limpiamente con una sonrisa y una burla. Ah, esa hubiera sido la manera. Pero perder el control, trastornar su espíritu con los tormentos de la carne, chillar y farfullar como un simio, convertirse en la mayor de las bestias. Ah, eso era lo terrible. No había tenido ocasión de escapar. Desde el principio, cuando sonó el ardiente sueño de la independencia de Polonia, se convirtió en un títere en manos del destino. Desde el principio, en Varsovia, en San Petersburgo, en las minas de Siberia, en Kamchatka, en los enloquecidos barcos de los ladrones de pieles, el destino lo había encaminado hacia este final. Sin duda, en los comienzos del mundo estaba escrito este final para él, tan fino y sensible, con los nervios a flor de piel, que era un soñador, un poeta, un artista. Antes de que nadie imaginara su existencia, se sentenció que el palpitante manojo de sensibilidad que lo constituía sería condenado a vivir en una brutalidad cruda y aullante, y a morir en esta lejana tierra de la noche, en este oscuro lugar, más allá de los últimos confines del mundo. Suspiró. Así que eso que tenía ante él era el gran Iván, el gigante, el hombre sin nervios, el hombre de hierro, el cosaco convertido en filibustero de los mares, tan flemático como un buey, con un sistema nervioso tan bajo que el dolor de un hombre normal apenas era para él un cosquilleo. Bien, confía en estos indios mulatos para encontrar los nervios del gran Iván y seguirlos hasta la raíz de su espíritu estremecido.
Indudablemente lo estaban consiguiendo. El gran Iván estaba pagando por su bajo estado nervioso. Ya había durado el doble que cualquiera de los otros. Shubienkov sintió que no podría soportar los sufrimientos del cosaco por más tiempo. ¿Por qué no moría Iván? Se volvería loco si los gritos no cesaban. Pero cuando cesaran, llegaría su turno. Y ahí estaba Yakaga esperándole, sonriéndole de antemano. Yakaga, a quien la semana pasada había echado del fuerte y sobre cuya cara había cruzado su látigo de perros. Yakaga le estaba reservando torturas más refinadas, sus horrores más exquisitos. Ah, por el modo en que gritó Iván, debió ser un buen golpe. Las indias inclinadas sobre él dieron un paso atrás con palmas y carcajadas. Shubienkov vio la acción monstruosa que había perpetrado y empezó a reír histéricamente. Los indios le miraron, sorprendidos de que se riera. Pero Shubienkov no podía dejar de hacerlo. Esto no podía ser. Se controló, las sacudidas espasmódicas se fueron calmando lentamente. Intentó pensar en otras cosas y comenzó a leer en su propio pasado. Recordó a su madre y a su padre, y al pequeño pony moteado, y al tutor francés que le había enseñado a bailar y dejado a hurtadillas un viejo y manoseado ejemplar de Voltaire. De nuevo vio París y el lúgubre Londres y la alegre Viena y Roma, y de nuevo vio al alocado grupo de jóvenes que soñaron como él el sueño de una Polonia independiente, con un rey polaco en el trono de Varsovia. Ah, ahí es donde comenzaba el largo camino. Bueno, él había durado más que ninguno. Uno por uno, empezando con los 2 ejecutados en San Petersburgo, contó las muertes de aquellos espíritus valientes. Uno había muerto a consecuencia de la paliza que le había propinado un carcelero. Otro, en ese sangriento sendero del exilio que habían recorrido durante meses interminables, golpeados y maltratados por sus guardias cosacos, y otro había caído por el camino. Siempre había habido salvajismo, salvajismo brutal y bestial. Habían muerto de fiebre, en las minas, bajo el knut, tipo de látigo utilizado en Rusia. Los 2 últimos murieron después de la huida, en la batalla con los cosacos, y solo él había conseguido llegar a Kamchatka con los papeles y el dinero de un viajero que había dejado sobre la nieve. Todo había sido brutalidad. Todos los años, con su corazón en los estudios, los teatros y las cortes, había estado cercado por la brutalidad. Había comprado su vida con sangre. Todos habían pactado. Él había matado a aquel viajero por su pasaporte. Había demostrado que era un hombre de talento, batiéndose en duelo con 2 oficiales rusos en el mismo día. Había tenido que someterse a prueba para ganarse un puesto entre los ladrones de pieles. Había tenido que ganarse el puesto. Tras él quedaba el largo e interminable camino que cruzaba Siberia y Rusia. No podía escapar por ahí. La única forma era seguir adelante, cruzando el oscuro y helado mar de Bering hasta Alaska. El camino le había llevado de una brutalidad a otra todavía mayor. En los barcos podridos de escorbuto de los ladrones de pieles, sin comida y sin agua, acosados por las interminables tormentas de ese mar tormentoso, los hombres se convirtieron en animales. 3 veces había navegado hacia el este de Kamchatka, y otras 3, tras todo tipo de penalidades y sufrimientos, los supervivientes habían vuelto a Kamchatka. No había posibilidad de escapar y no podía volver por donde había venido. Las minas y el látigo lo esperaban. Ha llegado el momento de hacer el primer alto en el camino, amigos. ¿Por qué? Para recapitular un poquito, para relajaros, para concentraros en lo que digo e interiorizarlo mejor. Hemos visto al personaje principal, Shubienkov, un ladrón de pieles, que está en un campo de torturas preparado para ser torturado. ¿No os parece que el ser humano en ese tema se pasa un poquito? ¿Cómo puede haber alguien que pueda torturar a otra persona? Pero torturar no es darle 2 capones, es hacerle atrocidades,
¿Cómo podemos el ser humano ser tan malvados? No lo acabo de entender. Eran otras épocas, ¿no? Pero hasta hoy en día hay lugares que hacen cosas auténticamente salvajes. Bien, pues parece ser que han cazado a este cazador de pieles o ladrón de pieles y lo tienen ahí preparado para ser torturado. También nos cuenta un poquito acerca de su vida. Realmente ha estado rodeado siempre por una vida salvaje y llena de brutalidad. Es realmente espantoso la vida que ha llevado Zhuvienkov. Y ahora pues está ahí y tiene que pensar cómo escapar, si es que puede escapar de ahí, o qué es lo que debe hacer, ¿no? Han torturado ya a su amigo y ¿qué pasará? Sigamos escuchando. De nuevo, por cuarta y última vez, navegó hacia el este. Fue uno de los primeros en encontrar la legendaria isla de las focas, pero no volvió con ellos para compartir las riquezas de las pieles en las enloquecidas orgías de Kamchatka. Juró que nunca volvería atrás. Sabía que, para ganar las queridas capitales de Europa, debía seguir adelante. Por tanto, cambió de barco y permaneció en la oscura nueva tierra. Sus compañeros eran cazadores eslavos y aventureros rusos, mongoles y tártaros, y aborígenes siberianos, y a través de los salvajes del Nuevo Mundo abrieron un camino de sangre. Habían exterminado poblados enteros que se habían negado a pagar el tributo de pieles, y ellos, a su vez, habían sido exterminados por los tripulantes de otros barcos. Él y un finlandés habían sido los únicos supervivientes de una de estas tripulaciones. Se pasaron un invierno de soledad y hambre en una desierta isla de las Aleutianas y su rescate en primavera por otro barco de pieles había sido una posibilidad entre mil. Pero el terrible salvajismo siempre le había acercado. Pasando de un barco a otro, negándose siempre a volver, había llegado a un barco que iba a explorar el sur. A lo largo de la costa de Alaska no encontraron más que hordas de salvajes. Cada anclaje entre las abruptas islas o bajo los hoscos acantilados de tierra firme había significado una batalla o una tormenta. O soplaban temporales amenazando destrucción, o las canoas de guerra se acercaban tripuladas por nativos vociferantes con la pintura de guerra en sus rostros, que venían a conocer las virtudes sangrientas de la pólvora de los piratas del mar. Al sur, siempre al sur, navegando hasta las míticas tierras de California. Aquí, se decía, vivían aventureros españoles que habían abierto camino desde México. Había puesto su esperanza en esos aventureros españoles. Encontrándose con ellos, lo más hubiera sido fácil. ¿Qué importaban un año o dos, más o menos? Y llegaría a México, luego un barco, y Europa sería suya. Pero no habían encontrado a ningún español, solo habían encontrado el mismo impenetrable muro de salvajismo. Los habitantes de los confines del mundo, pintados para la guerra, los habían expulsado de las costas. Por fin, cuando el barco fue apresado y cada uno de sus hombres muerto, el comandante abandonó la empresa y regresó al norte. Pasaron los años. Había servido bajo Tabenkov cuando se construyó el reducto de Mikhailovsky. Pasó 2 años en la región de Kuskokwim. 2 veranos, en el mes de junio, había logrado llegar al estrecho de Kotzebue. Aquí, en esa época, las tribus se reunían para traficar. Se encontraban pieles moteadas de venado de Siberia, marfil de las Diomedes, pieles de morsa de las costas del Ártico, extraños candiles de piedra pasados de tribu en tribu desde tiempos que nadie recordaba. Y una vez, un cuchillo de caza de fabricación inglesa. Aquí supo Zhuvienkov que estaba la escuela donde aprender geografía. Conoció a esquimales del estrecho de Norton, de la isla de King y de la isla de San Lorenzo, de Cabo Príncipe de Gales y Punta Barrow. Tales lugares tenían otros nombres y sus distancias se medían en jornadas. Era una vasta región de la cual procedían estos salvajes y una región aún más vasta de donde, por intercambios repentinos, procedían sus candiles de piedra y el cuchillo de acero.
Shubienkov amenazaba, halagaba y sobornaba. Ante él aparecía todo viajero que viniera de lejos o todo extraño hombre de tribu. Se hablaba de peligros incontables e inimaginables, así como de bestias salvajes, de tribus hostiles, de bosques impenetrables y de grandes cordilleras montañosas. Pero siempre venía de allende el rumor y la historia de hombres de piel blanca, ojos azules y cabellos rubios que luchaban como demonios y siempre buscaban pieles. Estaban al este, lejos, muy lejos, al este. Nadie los había visto. Era un rumor que había pasado de boca en boca. Era una escuela difícil. Uno no podía aprender geografía demasiado bien a través de extraños dialectos, de oscuras mentes que mezclaban la realidad con la fábula y que medían distancias dormidas, que variaban según las dificultades del camino. Pero al fin llegó el rumor que envalentonó a Shubienkov. Al este se extendía un gran río donde estaban estos hombres de ojos azules. El río se llamaba Yukon. Al sur de Fuerte Mikhailovsky desembocaba otro gran río que los rusos conocían con el nombre de Kuipak. Corría el rumor de que estos dos ríos eran el mismo. Shubienkov regresó a Mikhailovsky. Durante un año insistió en organizar una expedición por el Kuipak. Entonces apareció Malakov, el mestizo ruso, para dirigir la más alocada y feroz de las hordas infernales de aventureros mestizos que jamás cruzaron Kamchatka. Shubienkov era su teniente. Se abrieron paso por los laberintos del gran delta del Kuipak, atravesaron las primeras colinas bajas de la orilla norte y a lo largo de 500 millas, en canoas de piel cargadas hasta el borde de mercancías y municiones, lucharon contra la corriente de 5 nudos de un río que corría de 2 a 10 millas de ancho en un canal de muchas brazas de profundidad. Malakov decidió construir el fuerte en Nulato. Shubienkov instó a seguir adelante, pero rápidamente se reconcilió con Nulato. El largo invierno se echaba encima. Sería mejor esperar. A comienzos del año siguiente, cuando se derritiera el hielo, desaparecería por el Kuipak y lo remontaría hasta las factorías de la compañía de la bahía de Hudson. Malakov nunca había oído el rumor de que el Kuipak era el Yukon, y Shubienkov no se lo dijo. Vino la construcción del fuerte. Fue una labor obligada. Los muros de hileras de troncos se levantaron con los suspiros y quejidos de los indios nulatos. El látigo restallaba sobre sus espaldas y era la mano de hierro de los filibusteros del mar la que hacía crujir el látigo. Había indios que huían y cuando eran capturados se los traía de nuevo y se los tendía de bruces ante el fuerte donde ellos y su tribu aprendieron la eficacia del látigo. 2 murieron bajo él, otros quedaron mutilados de por vida, y el resto aprendió la lección y no volvieron a escapar. La nieve cayó antes de que el fuerte estuviera terminado, y entonces venía la época de las pieles. Se impuso un fuerte tributo en la tribu. Los golpes y azotes continuaron, y el tributo se pagó. Se tomaron mujeres y niños como rehenes y se los trató con la crueldad que solo conocían los ladrones de pieles. Había sido, pues, una siembra de sangre y ahora había llegado la cosecha. El fuerte había desaparecido. A la luz de sus llamas, la mitad de los ladrones de pieles murieron a cuchillo, la otra mitad había muerto torturada. Solo quedaba Shubienkov, o Shubienkov y el gran Iván, si es que esa masa gigante y lloriqueante podía llamarse Gran Iván. Shubienkov vio a Yakaga. La marca del látigo estaba aún en su cara. Después de todo, Shubienkov no le culpaba, pero le disgustaba pensar lo que Yakaga le haría. Pensó en apelar a Makamuk, el jefe de la tribu, pero su sentido común le decía que tal apelación sería inútil. También pensó en romper las ligaduras y morir luchando. Tal final sería rápido, pero no podía desatar las ligaduras. Las correas de caribú eran más fuertes que él. Y pensando, le vino otra idea. Pidió ver a Makamuk y que le trajeran un intérprete que conociera el dialecto de la costa.
Bien, hagamos un segundo alto en el camino para daros las gracias a todo aquel que está escuchando y que ya ha dejado su like. Muchísimas gracias. Y a seguir un poquito recapitulando. Parece ser que Subienkov ya no sabe lo que hacer. Así es que se le ha ocurrido una idea final para tratar de escapar de la tortura que le espera. Y eso lo escucharemos en el siguiente capítulo. Sigamos. Oh, Makamuk, dijo, yo no estoy destinado a morir. Soy un gran hombre y sería necedad que yo muriera. De verdad no moriré, no soy como esa carroña. Miró la masa gimiente que fuera el gran Iván y lo movió despectivamente con un pie. Soy demasiado sabio para morir, poseo una gran medicina. Solo yo conozco esta medicina. Como no voy a morir, cambiaré esta medicina contigo. ¿Qué medicina es esa?, exigió Makamuk. Es una medicina rara. Subienkov deliberó consigo mismo por un momento como si temiera compartir el secreto. Te lo diré. Untada la piel con un poco de esta medicina, se pone dura como una roca, dura como el hierro, para que ningún arma afilada pueda cortarla. El golpe más fuerte de un arma afilada es inútil contra ella. Un cuchillo se convierte en un pedazo de barro y doblará el filo de los cuchillos que os hemos traído. ¿Qué me darás a cambio del secreto de la medicina? Te daré la vida, contestó Makamuk a través del intérprete. Subienkov rió despectivamente. Y serás un esclavo en mi casa hasta que mueras. El polaco rió aún más despectivamente. Desata mis manos y mis pies y hablemos, dijo. El jefe hizo una señal. Cuando estuvo libre Subienkov, lió un cigarrillo y lo encendió. Eso es una tontería, dijo Makamuk. No existe tal medicina, no puede ser. Un filo cortante es más fuerte que cualquier medicina. El jefe no se lo creía, y sin embargo dudaba. Había visto demasiadas diabluras de los ladrones de pieles que funcionaban. No podía dudar totalmente. Te daré la vida, pero no serás un esclavo, anunció. Más que eso. Subienkov hizo su papel con la misma frialdad que si estuviera regateando por una piel de zorro. Es una gran medicina, me ha salvado la vida muchas veces. Quisiera un trineo y perros, y 6 de tus cazadores que me acompañen río abajo y me protejan hasta una jornada de distancia del fuerte Michailovsky. Debes vivir aquí y enseñarnos tus diabluras, fue la respuesta. Subienkov se encogió de hombros y permaneció callado. Exhaló el humo del cigarrillo en el aire helado y miró curiosamente lo que quedaba del gran cosaco. «La cicatriz», dijo de repente Makamuk, señalando el cuello del polaco, donde una lívida marca delataba a la cuchillada recibida en una pelea de Kamchatka. «La medicina no es buena. El filo cortante fue más fuerte que tu medicina». «Fue un hombre fuerte quien dirigió el golpe», consideró Subienkov. «Más fuerte que tú, más fuerte que el cazador más fuerte que él». De nuevo, con la punta del mocasín tocó al cosaco, un espectáculo horripilante, ya inconsciente. Y sin embargo, su cuerpo desmembrado aguantaba, se aferraba a la torturada vida y se resistía a marchar. Además, la medicina todavía era débil, pues no tenía cierto tipo de bayas que abundan en esta tierra. Aquí la medicina será fuerte. «Te dejaré ir río abajo», dijo Makamuk, «y el trineo y los perros y los 6 cazadores para protegerte serán tuyos». «Eres lento», fue la fría respuesta. «Has cometido una ofensa contra mi medicina, al no aceptar inmediatamente mis condiciones. Ahora pido más. Quiero 100 pieles de castor». Makamuk hizo una mueca irónica. «Quiero 100 libras de pescado seco». Makamuk asintió. El pescado era abundante y barato. «Quiero 2 trineos, uno para mí y otro para mis pieles y pescados, y que se me devuelva mi rifle. Si no te gusta el precio, dentro de poco aumentará». Yakaga susurró algo al oído del jefe.
Pero, ¿cómo sabré que tu medicina es buena? Preguntó Macamuk. Es muy sencillo. Primero iré al bosque. De nuevo, Yakaga le susurró algo al oído de Macamuk, que negó con recelo. Puedes mandar a 20 cazadores conmigo, siguió Shubienkov. Como verás, tengo que recoger las bayas y las raíces para hacer la medicina. Después, cuando hayas traído los 2 trineos y hayas cargado en ellos el pescado y las pieles de castor y el rifle, cuando hayas recogido los 6 cazadores que irán conmigo, entonces, cuando todo esté preparado, untaré la medicina en mi cuello y lo apoyaré sobre ese tronco. Entonces, tu cazador más fuerte podrá coger el hacha y hundirla 3 veces en mi cuello. Tú mismo puedes hundirla 3 veces. Macamuk permaneció ante él con la boca abierta, absorto ante la última y más maravillosa magia de los ladrones de pieles. Pero antes añadió apresuradamente el polaco: entre hachazo y hachazo he de aplicarme la medicina. El hacha es fuerte y afilada y no quiero equivocaciones. Todo lo que has pedido se te concederá, gritó Macamuk, aceptando apresuradamente. Procede a preparar tu medicina. Shubienkov ocultó su júbilo. Estaba jugando una partida desesperada y no debía cometer ningún desliz. Habló con arrogancia. Has sido lento. Mi medicina se ha ofendido. Para limpiar la ofensa debes darme a tu hija. Señaló a la muchacha, una criatura indeseable, con una nube en un ojo y afilados dientes de lobo. Macamuk estaba enfadado, pero el polaco seguía imperturbable, liando y encendiendo otro cigarrillo. «Date prisa», amenazó. «Si no eres rápido, pediré aún más». En el silencio que siguió, se desvaneció ante él la tenebrosa escena nórdica, y vio una vez más su tierra natal, y Francia, y luego, al mirar a la muchacha de dientes de lobo, recordó a otra muchacha, una cantante y bailarina que había conocido de joven en su primer viaje a París. «¿Qué quieres de la muchacha?», preguntó Macamuk. «Quiero que me acompañe río abajo». Shubienkov la miró con ojo crítico. «Será una buena esposa, y es un honor digno de mi medicina casarme con tu sangre». De nuevo recordó a la cantante y bailarina y tarareó en voz alta una canción que le había enseñado. Revivió su pasado, pero de un modo desprendido e impersonal, mirando las imágenes de su propia vida como si fuesen imágenes del libro de la vida de cualquier otra persona. «Así será», dijo Macamuk. «La muchacha irá contigo río abajo, pero queda claro que yo mismo daré los 3 hachazos en tu cuello». «Pero cada vez me aplicaré la medicina», contestó Shubienkov con una nota de ansiedad mal disimulada. «Te aplicarás la medicina entre cada hachazo y estarán presentes los cazadores, que se encargarán de que no huyas. Ve al bosque y recoge tu medicina». Macamuk se había convencido de la veracidad de la medicina por la rapacidad del polaco. Solo la más maravillosa medicina permitiría a un hombre a punto de morir levantarse y regatear como una vieja. «Además», susurró Yakaga cuando el polaco y su escolta desaparecieron entre los árboles, «cuando hayas conocido la medicina, lo podrás destruir fácilmente». «Pero, ¿cómo lo voy a destruir?», razonó Macamuk. «Su medicina no me lo permitirá». «En alguna parte no se habrá untado de medicina», fue la respuesta de Yakaga. «Lo destruiremos por ahí. Pueden ser sus oídos. Pues bien, clavaremos una lanza en uno de sus oídos y la sacaremos por el otro. O pueden ser sus ojos. Seguramente la medicina será demasiado fuerte para poder untársela en los ojos». El jefe asintió. «Eres sabio, Yakaga. Si no posee más diabluras, lo destruiremos». Shubienkov no perdió el tiempo recogiendo los ingredientes para su medicina. Escogió todo lo que le venía a mano, como agujas de abeto, la corteza interna de un sauce, una tira de corteza de abedul, cantidad de bayas que hizo extraer de la tierra bajo la nieve a los cazadores. Unas cuantas raíces heladas completaron sus provisiones y regresó al campamento.
Makamuk y Yakaga se agazaparon a su lado, anotando las cantidades y especies que añadía a la olla de agua hirviendo. Hay que tener cuidado de echar primero las bayas, explicó. Y, sí, una cosa más, el dedo de un hombre. A ver, Yakaga, déjame cortarte el dedo. Yakaga escondió la mano y frunció el ceño. Solo el dedo pequeño, rogó Subienkov. Yakaga, dale tu dedo, ordenó Makamuk. Hay muchos dedos tirados por ahí, gruñó Yakaga señalando los restos humanos de las personas torturadas a muerte esparcidos por la nieve. Debe ser el dedo de un hombre vivo, objetó el polaco. Entonces tendrás el dedo de un hombre vivo. Yakaga se acercó al cosaco y le cortó un dedo. No está muerto aún, anunció arrojándole a los pies del polaco el sangriento trofeo. Además, es un buen dedo, porque es grande. Subienkov lo arrojó al fuego bajo la olla y comenzó a cantar. Era una canción de amor francesa que cantó al brebaje con gran solemnidad. Sin estas palabras que digo, la medicina no tiene valor, explicó. Las palabras son la mayor fuerza de la medicina. Mirad, ya está lista. Di las palabras despacio para que las aprenda, ordenó Makamuk. Hasta después de la prueba no. Cuando el hacha caiga 3 veces en mi cuello, entonces te diré el secreto de las palabras. ¿Y si la medicina no es buena?, preguntó ansiosamente Makamuk. Subienkov se volvió furioso hacia él. Mi medicina siempre es buena. De todos modos, si no es buena, haz conmigo como has hecho con los demás. Córtame en trocitos como a él. Y señaló al cosaco. La medicina ya está fría. La untaré en mi cuello, pronunciando esta nueva fórmula mágica. Gravemente entonó una estrofa de la Marsellesa, mientras se untaba en el cuello el vil brebaje. Un alarido interrumpió su comedia. El cosaco gigante, con el último impulso de su tremenda vitalidad, se había levantado sobre sus rodillas. Risas y gritos de sorpresa y aplausos se elevaron de los nulatos, mientras el gran Iván se revolcaba por la nieve con grandes espasmos. Subienkov enfermó con el espectáculo, pero dominó sus náuseas y fingió enojarse. «Esto no puede ser», dijo. «Terminad con él y luego haremos la prueba. Tú, Yakaga, encárgate de que cesen esos ruidos». Mientras esto se llevaba a cabo, Subienkov se volvió a Makamuk. «Y recuerda, debes golpear fuerte. No es un juego de niños. Toma, coge el hacha y golpea el tronco, para que vea que lo haces como un hombre». Makamuk obedeció golpeando 2 veces, con precisión y vigor, cortando una gran astilla. «Está bien». Subienkov contempló a su alrededor el círculo de caras salvajes que de algún modo simbolizaban el muro de brutalidad que le había cercado desde que le arrestó la policía del sur por primera vez en Varsovia. «Toma tu hacha, Makamuk, y ponte de pie, así. Yo me tumbaré. Cuando levante mi mano, golpea, y golpea con toda tu fuerza. Y ten cuidado de que nadie esté detrás de ti. La medicina es buena, y el hacha puede rebotar en mi cuello y saltar de tus manos». Miró los 2 trineos, con los perros enganchados cargados de pieles y pescado. Su rifle descansaba sobre las pieles. Los 6 cazadores que debían hacer de escolta esperaban junto a los trineos. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó el polaco. «Traedla a los trineos antes de que siga la prueba». Cuando hubieron satisfecho su deseo, Subienkov se tumbó en la nieve, reposando la cabeza sobre el tronco, como un niño a punto de dormir. Había vivido tantos años tristes que estaba verdaderamente cansado. «Me río de ti y de tu fuerza, Makamuk», dijo. «Golpea y fuerte». Alzó la mano. Makamuk blandió el hacha, una de filo ancho utilizada para cortar troncos. El brillante acero destelló a través del aire helado. Se detuvo por una fracción de segundo sobre la cabeza de Makamuk y luego descendió sobre el cuello desnudo de Subienkov. Cortó limpiamente a través de la carne y el hueso, hundiéndose profundamente en el tronco. Los salvajes, asombrados, vieron botar la cabeza a 1 yarda de distancia del tronco sangrante.
tuvo lugar un gran revuelo y silencio, mientras lentamente se fue abriendo camino en sus mentes la idea de que no había existido tal medicina. El ladrón de pieles se había burlado de ellos. Entre todos los prisioneros, solo él había escapado a la tortura. Esa había sido su jugada. Una gran oleada de carcajadas se levantó. Macamuk agachó la cabeza avergonzado. El ladrón de pieles le había engañado. Se había burlado de él ante su pueblo. Macamuk se volvió y con la cabeza baja se alejó. Sabía que desde ese día ya no le conocerían como Macamuk. Sería el burlado. El recuerdo de su venganza le acompañaría hasta la muerte. Y cuando las tribus se reunieran en primavera para la pesca del salmón o en verano para traficar, correría de un lado a otro de las hogueras la historia de cómo el ladrón de pieles murió pacíficamente de un golpe a manos de el burlado. ¿Quién fue el burlado? Podía oír preguntar de antemano a algún joven. Oh, el burlado, sería la respuesta. Aquel a quien llamaban Macamuk antes de que cortara la cabeza al ladrón de pieles. Y ha llegado el momento de poner punto final a este gran relato de mi amado escritor, porque la verdad es que lo amo, fue un escritor genial, Jack London. Bueno, al final ha sido un relato de aventuras con final feliz, ¿no os parece? Al final ha conseguido que no le torturen, pero claro, ¿a qué precio, no? Al final ha podido burlar a Macamuk, el gran jefe. Lo ha humillado y por lo menos se ha ido de este mundo sin sufrir, aparentemente. Bueno, espero que hayáis pasado un ratito así, un poco en tensión, pero a fin de cuentas hay que escuchar de todo y al final cada uno siempre sacar sus enseñanzas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por darme siempre vuestro apoyo. Recordar que aquí en las pantallas finales tenéis otros tantos vídeos y enlaces que os voy a dejar de relatos de Jack London, por si queréis escucharlos. Muchísimas gracias, beso fuerte, abrazo de luz y hasta la siguiente entrega. ¡Chao!